día vamos a terminar el capítulo 9 de Romanos. Llevamos no sé cuántos martes estudiando el capítulo 9 de Romanos. La idea... Andrés Córdoba. Ya, Connie y Andrés Córdoba. Hace, no sabía quién era. Y doña Estela es una invitada de... de la mamá de la hermana Catherine. Mire qué bueno. Doña Estela, Dios la bendiga. Qué bueno que está conectada y esperemos que el Señor pueda hablarle a su vida. Bien, vamos hoy día a terminar el capítulo 9 de Romanos. Y iniciamos el 10. Nos quedan unos versículos del capítulo 9. Hoy día vamos a estar estudiando Romanos 9 del 30 al 33. Pero necesitamos volver un poquitito atrás para retomar y no perdernos de aquello que hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan que vimos lo que decía Romanos 9, 29? Voy a leer yo tengo en mis manos ahora otra versión, quizás no va a estar muy en línea con lo que dice su Biblia, pero es lo mismo, es un lenguaje más moderno nomás. Leo el 28. No, voy a leer el 27. Dice: con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, el apóstol Pablo está diciendo esto: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Cómo dice ahí en la Reina Valera? Solo el remanente será salvo. Ok, leo el 29. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Ahora leo el 29. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? Hubiera dejado descendencia. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ya. A ver, entonces, lo que yo quiero transmitirles aquí es que no podemos olvidar algo, que en nuestras Biblias aparece la palabra descendencia y aparece la palabra remanente, ¿se acuerdan? Y yo les expliqué el origen de las dos, pero las dos significan lo mismo. Cada vez que ellos hablan de descendencia, estamos hablando de remanente. Por eso es que la traducción que yo tengo dice, el versículo 29, donde en sus Biblias aparece la palabra descendencia, en la traducción de la NTV dice: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, o sea, a unos pocos, a un remanente. Pero en su Biblia, ¿cómo dice? Descendencia. Habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Aquí, donde hace esta referencia Pablo, yo les decía que estaba en Isaías capítulo 1, versículo 9. Vamos a Isaías 1, 9. Y si alguien puede leer lo que dice la Reina Valera, por favor, yo se lo agradezco. Sí, por favor. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Ya. Voy a leer la otra versión. Dice: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, otra vez, a unos cuantos. En su Biblia dice: a un resto pequeño. Estamos hablando de lo mismo, de un remanente. Habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Entonces, hermanos, lo que yo quería decirles es que no podemos olvidar lo que decía Romanos 9 del 6 al 8. ¿Quién lo puede leer? Estoy terminando ya los versículos 27, 28, 29 para entrar en el 30, pero quiero enlazarme con esos versículos para no olvidar lo que dice el texto ahí. Romanos 9, 6, 7 y 8. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino
en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ok. ¿Por qué yo digo que no podemos olvidar lo que decía Romanos 9, 6 al 8? Porque está amarradito con lo que dice Romanos 9, 27, 28, 29. ¿Ya? 9, 27, 28, 29 dice que solamente algunos van a ser salvos. Ya. Y el 9 del 6 al 8, lo voy a leer en la otra versión, dice: ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. O sea, ser descendientes de la sangre, de la carne, no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? No todos los que han nacido en Israel, según Dios, son hechos verdaderamente israelitas. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. Cuando la Biblia dice, en Isaac te será llamada descendencia, ¿cómo vamos a entender la palabra descendencia? Remanente, otro significado de remanente, unos pocos. O sea, en Isaac serán llamados unos pocos. Ya. ¿Qué quiere decir el versículo con esto que estamos conversando? Estos hijos de Dios de los que habla Romano, hermanos, estos hijos de Dios de los que habla Romano, no son hijos de Dios según la carne. No son hijos de Dios según la carne. No son hijos de Dios según descendencia natural. No son hijos de Dios según información genética. Cuando la Biblia habla de los hijos de Abraham, hermanos, pero que esto quede muy claro, no se refiere a la nación geopolítica al lado del Mediterráneo. Se refiere a aquellos que son hijos de Abraham por la fe. Ahora, esos que son hijos de Abraham por la fe, anoten, deben ser considerados hijos de la promesa. Cuando hablamos de los hijos de la promesa, no tiene nada que ver con lo que se dice tradicionalmente hijo de la promesa. Un hijo de la promesa es todo hombre, toda mujer que es llamado por Dios de las tinieblas a la luz por medio de la fe en Cristo, puntualmente por medio de la fe en la muerte de Cristo. Entonces, deben ser considerados remanentes los hijos de la promesa. Deben ser considerados descendientes de Abraham los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Son los hijos de Abraham según el Espíritu. Los hijos de la promesa son los hijos de Abraham según el Espíritu y no según la carne, no por descendencia física. ¿De acuerdo, hermanos? Cuando nos encontremos con los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, la Biblia no me está hablando de los descendientes sanguíneos. Me está hablando de todos aquellos que iban a ser llamados por el Señor, como lo hemos sido llamados nosotros, por medio de la fe. En otras palabras, nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham. Nosotros somos los verdaderos descendientes de la promesa. ¿De acuerdo? Cuando Dios le dice a Abraham que en ti, esto es importante, que en ti, porque así Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, eso los judíos nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Los judíos hasta el día de hoy son un pueblo extraordinario. Son un pueblo con una capacidad de resiliencia tremenda. Se han reconstruido varias veces. La última vez fue la del Holocausto. Hoy día son una potencia mundial en arte, en letra, en deporte, en ciencia, en mecánica cuántica. Van a la vanguardia en muchas cosas, porque son un pueblo que tiene la mano de Dios a su favor, que eso es otra cosa, ¿de acuerdo?
que no es lo mismo a que sean el pueblo de Dios del cual habla la Biblia. Son el pueblo de Dios donde el propio Hijo de Dios nació, porque Jesucristo es, físicamente hablando, naturalmente hablando, israelita, es judío, nació entre los judíos. Pero no hay más que lo que estoy diciendo. Entonces, este pueblo de Israel es un pueblo bendecido por Dios, pero no es el pueblo que Dios considera descendiente de Abraham. Los descendientes de Abraham son los que han nacido por el Espíritu o según la promesa. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serían benditas las familias, todas las familias de la tierra, los judíos aquí se perdieron completamente, porque lo que Abraham le está oyendo de parte de Dios es que Dios quiere alcanzar a todas las familias de la tierra. Pero por alguna extraña razón, que tiene que ver con el orgullo de los israelitas, que tiene que ver con la soberbia de ellos se cerraron y se volvieron un pueblo sectario. De hecho, el judaísmo es sectario, no deja la entrada así como así a cualquiera. Y por otro lado, ellos se autodefinieron como un pueblo superior al resto, cuando en el Antiguo Testamento lo que Dios dice de ellos es que era el peor pueblo de la tierra. No eran el pueblo superior, eran el peor pueblo de la tierra. Entonces, ¿por qué los escoge a ellos? Justamente porque son los peores y porque de alguna forma Dios quiere plasmar una figura de eso que el apóstol Pablo iba a decir después, que el Señor vino a lo vil del mundo, a lo peor del mundo, que somos nosotros. ¿Ya? Entonces, esta expresión, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, nos está diciendo el Señor que el deseo de él era que el evangelio llegara a todas las naciones. Hermanos y hermanas, esa frase, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, cada vez que la lean, ustedes tienen que decir, ya, es Dios queriendo llegar con el evangelio a todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, no todos van a ser salvos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. No solamente Israel. Es interesante que Dios le hace la promesa a Abraham y luego le hace la misma promesa a Isaac, para que no olvidaran que él quería llegar a todas las familias de la tierra. Ahora, el texto termina, el versículo 29, el versículo 28 dice, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Me parece que la Reina Valera dice en justicia y con prontitud. Y con prontitud, correcto. Que es algo que no va a esperar mucho tiempo. Ya, eso que dice ahí, más lo que dice el versículo 29, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos de nosotros, si Él no hubiese perdonado la vida de unos cuantos de nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Esa parte, el texto está afirmando que meritoriamente, escuchen bien, que meritoriamente el pueblo de Israel, que meritoriamente el pueblo de Israel desobedeció a Dios, contradijo a Dios y se rebeló contra Dios. Porque Dios no va a castigar a alguien por castigarlo. Y aquí dice que la respuesta, el Señor va a castigar y va a castigar con prontitud, de forma determinante. Se rebeló contra Dios, por lo tanto, son merecedores de la misma destrucción y de la misma condenación que Sodoma y Gomorra. Eso es lo que el texto está diciendo, que la destrucción y condenación que vendrá de parte de Dios sobre Israel, por mérito, ¿me entienden cuando yo digo por mérito? Se merecen ser destruidos. Si ustedes van al Antiguo Testamento, cuando sale el pueblo de Egipto hacia Canaán, pasaron 40 años. En esos 40 años, Dios les dio varias órdenes. Una de las órdenes era no adoren a los dioses de los cananeos. Fue lo primero que hicieron. Después les dijo el Señor a ellos, no se unan a las mujeres de los cananeos, porque unirse a una mujer de los cananeos significa adoptar sus costumbres. Fue lo primero que hicieron.
Y las mujeres trajeron sus dioses al pueblo de Israel y se generó una mezcla, un sincretismo religioso entre el judaísmo y las mezclas cananeas. Y Dios constantemente estaba tratando de limpiar eso a través de los profetas, pero ellos una y otra vez se volvían contra Dios. Entonces, meritoriamente, ellos merecen el castigo que está guardado para ellos. Ahora hay algo que es más grave. Cuando Jesucristo está clavado en la cruz, Él hace una declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera declaración de 7 declaraciones que Él hizo entre la hora sexta, que es las 12 del día, y la hora novena, que es las 3 de la tarde. En esas 3 horas Él hizo 7 declaraciones. Y esa es la primera que Él hace, y la hace, quiero que me entiendan esto, es una declaración universal. Él está pidiendo perdón hasta por nosotros, hasta por los niños que todavía no han nacido, ¿ya? Pero, hermanos que están en su casa y los que están acá, hay un elemento de la palabra de Dios que nosotros no podemos pasar por alto, algo que se llama la transversalidad de la palabra. ¿Qué significa eso? Que Dios en su palabra nunca está hablando de una sola cosa, siempre está hablando de más de una. Entonces, cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sí, es una declaración universal. Estaba pensando en todos los hombres, pero hermanos, está pensando en lo que lo están clavando en ese momento. La declaración es una declaración inmediata con respecto a lo que lo clavaron, a los que indujeron al Sanedrín a llevarlo a un juicio falso, a los que empezaron a gritar cuando Herodes lo sacó para que pidiesen a Barrabás, a los que le dijeron al oído al pueblo, griten crucifícale, o griten que preferimos a Barrabás. Está pensando en toda esa gente, está pensando en los soldados, está pensando en el soldado que lo atravesó con la lanza. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, hermanos, hay una declaración que los judíos hacen que es terrible. Es terrible, porque la hacen delante de Herodes. Porque Herodes dijo, yo no hallo ningún mal en él. ¿Por qué quieren ustedes que muera? Yo lo miro, lo reviso, lo analizo, y aparte que este hombre dice que es hijo de Dios, no lo encuentro, no veo de qué acusarlo. Y el pueblo le grita a Herodes, crucifícalo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese castigo viene para Israel, porque ellos mismos lo pidieron. Son tan necios que ellos mismos dijeron, mátalo nomás, no hacemos cargo del tema. Y nuestros hijos también se van a hacer cargo del tema. Por eso es que está profetizado en Isaías 1:9 una destrucción para el pueblo de Israel como nación, y aquí Pablo recaba esto y dice, está profetizado eso, y solo algunos van a ser salvos. No todo Israel, no toda la nación geopolítica, solamente un remanente, una descendencia, unos pocos, algunos. Esto es lo que el texto está diciendo, que la destrucción y condenación que vendrá de parte de Dios sobre Israel, por mérito, por lo que han hecho, será en la misma medida con la que fue castigada Sodoma y Gomorra. Si el pueblo de Israel, siendo rebelde, merece esto, hermanos, imaginemos lo que merece el resto de la humanidad. ¿Entienden por qué está esto aquí? ¿Entienden por qué Dios en algún momento le dice a Israel, a ese pueblo, ustedes van a ser mi pueblo? Porque pareciera que ahora pareciera, en la instancia en la que estamos, pareciera que Dios se desdijo. Pareciera que Dios dijo, no, yo no, este no es mi pueblo. Porque en algún momento Dios sí dijo, ustedes van a ser mi pueblo. A ese pueblo les dijo, ustedes van a ser mi pueblo. Y ahora viene el Señor y dice, no, esto no es mi pueblo. Yo hice pueblo de algo que no era mi pueblo. Yo llamé a amada a la que no era mi amada. Esos son los gentiles, ¿cierto? Ya. ¿Por qué está escrito así esto? Porque Israel, como nación geopolítica, es una figura de la humanidad. ¿Se entiende? Dios vino a Israel, significa que Dios vino a la humanidad.
Israel se rebeló contra Dios, ¿significa qué? La humanidad se revela contra él. Israel va a ser castigado por Dios, ¿significa qué? La humanidad va a ser castigada. Ya, esa es la figura. Y en medio de todo eso, Dios a algunos los salvará, tanto de Israel como de la humanidad. Esa es la figura y así tenemos que entender. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque ahora entramos en Romanos 9, 30 al 33. ¿Alguna pregunta, hermanas, hermanos? Inmediatamente, porque lo pregunté el otro día, no me acuerdo. Cuando la petición constante de orar por Israel, orar por Israel, orar por Israel, que sigue la mayoría de las liturgias cristianas, en los ordenamientos prácticamente que llegan, siempre están orando por el pueblo de Israel. Por la nación de Israel. Y eso lo detalla por la nación. Eso dicen ellos. Sí. Ya, ahora con el entendimiento que tenemos nosotros. Y añadiéndole este elemento de la transversalidad de la palabra. ¿Por quién tendríamos que orar? Cuando la Biblia dice, orad por Israel, ¿qué hacemos nosotros con eso? Oramos por la humanidad toda, para que puedan ser alcanzados, ¿no? ¿Ustedes oramos ya por lo que fueron alcanzados? Pregunto, cuando Dios dice orad por Israel, la nación geopolítica, ¿estaría pidiendo orar por ellos? Por la humanidad. No, respóndeme la pregunta. ¿Estaría pidiendo orar por Israel? Sí, porque es nación geopolítica. Sí, pues está pidiendo orar por Israel. Sí. Entonces, ahora, ¿es malo que oremos por Israel? No. Oh, ya. Pero ahora con este entendimiento, ¿quién es Israel? La iglesia. ¿Por quién hay que orar? Por la iglesia. Eso se llama transversalidad. Dios está hablando con una cosa, está hablando más de una. ¿Se entiende? Está pidiendo que oremos por Israel, la nación. Ya. ¿Y cómo tendríamos que orar por Israel, la nación? Para que llegasen al conocimiento del Evangelio. Ya. Y por Israel, la iglesia. ¿Cómo tendríamos que orar por la iglesia? Para que Dios lo siga formando a la imagen de Cristo. Correcto. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nosotros tenemos que orar con el entendimiento que el Evangelio nos da. Ahora, ¿qué es lo que la mayoría de la gente entiende? Hay que orar por Israel, por la nación de Israel, por lo que está pasando en Israel. Porque lo que pasa en Israel, de lo que pase con Israel, de eso depende lo que pasa con el mundo. No. No, otros se atreven a decir que Israel es el reloj profético de Dios. No, hermanos, el reloj profético de Dios es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que determina todo. De ahí nace todo. ¿Se entendió? Ya que usted habló de algo que dicen con respecto al reloj profético, también se habla mucho del Santo Grial, por Claro. ejemplo. ¿Qué vendría siendo la iglesia igual? Según lo que hablan. No es nada, no es una figura bíblica, es una figura papal, la creó el Papa. Entonces no tiene una ligación con los textos bíblicos. Es un asunto de la tradición romana, que en algún... Hablan de una descendencia Sí. de Dios que como sangre real, Claro. la traducción. es una descendencia especial. Ahora, ¿existirá esa descendencia especial entendiendo que todos están condenados? No existe. Pero una tradición romana, que nace con los templarios en realidad. Ellos son los que metieron esta cuestión. Y la adquirió el Papa, no recuerdo cuál fue el Papa, Pío II, parece. Pero no tiene nada que ver con la descendencia de Abraham No, espiritual. no. Nada. El Santo Grial lo atribuyen más a los descendientes hijos de Magdalena. Sí, Eso no me acuerdo. claro, es una sangre real. Sí. No, pero es antibíblico, porque ¿qué dice el Evangelio? Por cuanto todos pecaron. Está todo destituido de la gloria de Dios. Ya, y si hubiese una descendencia de Cristo, ¿qué pasa con esa descendencia? Con un ser que no ha pecado y con una mujer que es pecadora. ¿Qué nace de ahí? Eso va contra lo que el texto bíblico dice. El texto bíblico dice que todos los hombres están condenados. Bien, a ver, aquí me escribieron, dice Dayana, hermano amado, entonces todos aquellos que son hijos de la promesa, en otras palabras, ¿somos nosotros? Sí, sí, Dayana. Todo hombre, toda mujer que ha sido rescatada de las tinieblas a la luz es un descendiente de Abraham,
es un descendiente de la promesa, es un hijo de la promesa y es parte del verdadero Israel. Amén. Bien. El otro hijo de la promesa que se menciona siempre. El que se queda en las bancas y el hijo de la promesa. No, en ese el no. templo. Chao. Tampoco. Ya, Romanos 9, 30 al 33. ¿Quién puede leer en la Reina Valera eso? Romanos 9 del 30 al 33. Yo lo leo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok, yo voy a leer los mismos versículos, pero en otra versión. Ustedes siguen la lectura para que comparen. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Hermanos, hermanas, estos 4 versículos están hablando de lo mismo que venimos hablando en los últimos versículos estudiados. Pero aquí lo que quiere el texto dejar en claro es que primero nos habla de una piedra. Esa piedra es Jesucristo. ¿Ya? Me adelanto un poquito y esa piedra es Jesucristo. Y otra cosa, esa piedra fue colocada en Sión, fue colocada en Jerusalén. Fue justamente en la ciudad donde Cristo murió. Entonces, una referencia a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque dice que la piedra se colocó en Sión, ¿cierto? O Jerusalén, que es lo mismo. Y esa piedra se transformó en una piedra de tropiezo, en una roca de escándalo. Esto que estoy diciendo aquí, que dice el apóstol Pablo, lo dice el Nuevo Testamento, pero también lo dice el Antiguo Testamento. Esto estaba profetizado. Ya escuchen. Aquí vemos la diferencia clásica entre un religioso que hace todo para agradar y alcanzar a Dios. ¿Qué hacían los judíos? ¿Qué dice el texto que hacían los judíos? Hacían obra y querían cumplir. La ley. ¿Con qué fin? Con el fin de parecer justo. Para agradar a Dios y parecer justos. Acuérdense que justicia significa rectitud. Querían parecer rectos delante de Dios. Y les fue mal, pues. Fallaron. Y dice que los otros, los gentiles, que no hacían nada para agradar a Dios, cada gentil estaba metido en su paganismo y en su destrucción propia, y ellos no hacían nada para agradar a Dios. Ellos sí llegaron a ser justos por un solo hecho, por haber confiado en Jesucristo, por medio de la fe. Entonces yo les digo que aquí vemos la diferencia clásica entre un hombre religioso que hace todo para agradar y alcanzar a Dios, y que busca justificación por medio de las obras. Eso es lo que el texto está diciendo aquí. Nos está hablando de toda esta gente, ya sea gente del mundo evangélico, gente del mundo católico, gente de cualquier tipo de fe que se autodefinan como cristianos. Todo aquel que está haciendo algo para agradar a Dios está quedando fuera. Porque el ser humano no puede hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Todo aquel que está haciendo obras para presentarse justo delante de Dios, no entra. Están en la misma línea que los judíos y no entran. Mucha gente hoy día está metida en su activismo. Nosotros tenemos, hermanos, 2 reuniones. El día martes, aquí, el día domingo. Pero hay iglesias que tienen de lunes a domingo reunión
todos los días, porque hay que trabajar para el Señor, porque hay que servirle al Señor, porque hay que tratar de agradar al Señor, porque hay que sacrificarse para el Señor, y todo eso tiene un mínimo común denominador en su cabeza, y es: tenemos que hacer cosas para Dios con el fin de presentarnos justos delante de Dios. Es lo mismo. La diferencia con aquel que es buscado por Dios, que es alcanzado por Dios por medio de la fe en Cristo, ese es justificado. Esa es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y un prosélito. Acuérdense que un prosélito era un hombre, una mujer, que sin ser judío de nacimiento, se adhería, se pegaba al sistema judío, o sea, se pegaba al judaísmo, practicaba el judaísmo, pero tenía un problema. No era judío de sangre. Ya, hoy día existe una figura que se llama proselitismo religioso. Los templos evangélicos están llenos de gente que nunca han nacido de nuevo. Los templos católicos, las capillas, se llenan los días domingos de gente que no tiene idea lo que es la conversión. No saben, nunca la han experimentado. Entonces son prosélitos. Ese es un proselitismo religioso. O sea, gente que se adhirió a un sistema, se pegó en un sistema, pero ¿cuál es el problema que tienen? Que no son. ¿No son qué? No son verdaderos hijos de Dios, no son cristianos. ¿Qué es lo que no han experimentado? La regeneración o la palingenesia, en la conversión. No la han experimentado. Entonces, no son realmente. Esa es la diferencia entre un cristiano bíblico, y escuche por favor, me refiero al sistema, y a alguien que pertenezca al sistema evangélico. Hoy ser evangélico no significa absolutamente nada. Hermano, yo conozco la realidad de Brasil. En Brasil, ser evangélico es lo mismo que ser católico aquí. ¿Usted ha escuchado a los católicos aquí en Chile? Dicen, yo soy católico. Sí, ¿y cuándo fue la última vez que fue a misa? No, hace como 7 años que fui porque murió un tío de un amigo, pero yo soy católico. ¿Y qué cree usted como católico? Yo no sé qué creen los católicos, pero yo soy católico, como dice Yorkie, a mi manera. Es que yo hice la primera comunión hace cuánto, hace 60 años. Ya, eso no existe para Dios. Los evangélicos en Brasil usted dice en Brasil, yo soy evangélico, y usted se le abre las puertas. Usted va a un municipio, a una gobernación, y usted dice, yo soy pastor, y lo atienden como rey. Porque es una cuestión de estatus. Entonces ya es conveniente ir a una iglesia evangélica. La pregunta es, ¿dónde está la conversión? Entonces, la diferencia entre ser prosélito y ser cristiano bíblico se da en la conversión, la palingenesia o la regeneración. Ok. En el versículo 33, me voy a adelantar un poquitito, dice, versículo 33. Sí, ahí está. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él, miren el lenguaje no va en línea con la semántica. ¿Se dan cuenta? Porque está hablando de un femenino en la piedra, dice, pongo en Jerusalén una piedra, femenino, que hace tropezar a muchos, una roca, femenino, que los hace caer. Seguimos en la misma línea semántica, pero la semántica cambia. Dice, pero todo el que confíe en él, masculino, no será avergonzado. La piedra es una figura metafórica de él, o sea, de Cristo. ¿Por qué he puesto como tropiezo, hermano? Aquí vamos a explicar. Dice que el versículo 33 nos muestra claramente que Israel tropezó con la piedra. ¿En qué está el tropiezo? El rechazo. Israel rechazó a la piedra. Vamos a ir a Primera de Pedro. Anoten, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8.
Y abran su Biblia y busquen el texto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Ya, yo voy a leer esta versión. Ustedes tienen otra, pero comparen, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, ¿ve, hermano Gómez? Pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas, ustedes los cristianos son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además de ser piedras, ustedes son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dice las Escrituras, pongo en Jerusalén, aquí está citando lo que estábamos leyendo delante, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él, en la piedra, que es Cristo, porque arriba nos explica que la piedra viva es Cristo, ¿cierto? Todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado para aquellos que lo... pero de nuevo, así es. Ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. ¿A quién? Jesucristo. A Jesucristo, a la piedra. Pero para aquellos que lo rechazan, aquí está la explicación, hermana Gómez. Para los que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Él es la piedra, otra vez, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Hermanos, esa no obedece la palabra de Dios es como si dijese, tropiezan porque no obedecen al Evangelio. Ahí tropezó el pueblo de Israel, y ahí sigue tropezando. Cuando ellos gritaron, crucifícale, 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 ellos rechazaron a Cristo. Y Cristo es el Evangelio es Cristo. Por lo tanto, tropezaron con la piedra. ¿Se entiende? Pedro aquí hace referencia en este texto a esa piedra y la llama, me parece que en la versión de ustedes aparecía así, piedra de escándalo. ¿Parecía así o no? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ya, pero hay otro texto donde la llama piedra de escándalo. Lamentablemente, muchos creen que Pedro es la roca principal. ¿Cierto? Ya, yo voy a explicar ese texto ahora. Pero en este texto, el propio Pedro está desmintiendo eso. Si Pedro es el primer papa, si es que, hay que preguntarle a Pedro. Pedro, ¿tú eres el primer papa? ¿A ti te dijeron que tú eras la roca principal? Y Pedro aquí nos explica y nos dice, no, la roca principal es Él, es Jesucristo. Acompáñenme a Mateo capítulo 16. Mateo 16. ¿Ya? Voy a leer con ustedes yo la Reina Valera. Mateo 16, versículo 18 parece que. Sí, ya. Verso 17, ¿lo tienen? ¿Lo tienen todo? Me interesa que lo leamos porque yo voy a hacer unos cambios ahí para que ustedes lo entiendan. Me interesa, hermanos, que ahí en sus casas ustedes abran la Biblia y la lean y anoten también ahí vamos a explicar unas palabritas. Versículo, parte esto con la pregunta del versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo,
o tú eres el Mesías. ¿Se acuerdan que Cristo y Mesías significa lo mismo? El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, no lo aprendiste de hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esta declaración que tú acabas de hacer te la reveló mi Padre. No la aprendiste en un seminario, te la reveló el Padre. Ya. Versículo 18. Y yo, hablando Jesús, y yo también te digo que tú eres Pietro. Pietro, que significa piedrecita. Anoten eso, Pietro. El nombre Pedro es Pietro en su original y significa piedrecita. Ya, necesito que me miren. Está Jesús aquí hablando, él en primera persona, y al frente tiene a Pedro. Y Jesús le dice: yo te digo a ti, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pietro. Tú eres una piedrecita. Que nunca se te olvide. Tú eres una piedrecita. Y sobre esta roca, porque yo soy la roca. Así me llama el Antiguo Testamento y así me llamo en el Nuevo Testamento, la roca. Y sobre esta roca, yo, dice, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo. Entonces después vamos donde Pedro a preguntarle: oye, Pedro, ¿tú eres el primer papa o no? Porque nos dijeron que tú eres el primer papa, que tú eres la roca de la iglesia, que sobre ti se iba a edificar. Y él viene y nos dice, en el versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. ¿Quién es la piedra principal? ¿O la roca principal? ¿Quién lo dice? Pedro. Y dice que es la roca del templo de Dios, que es la piedra angular. En otras palabras, es el cimiento sobre el cual se está construyendo todo el edificio. El edificio es la iglesia. Y después dice que ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesita. Son Marco, Yorki, Gumercinda, Yaniela. Ustedes son piedras vivas, porque Él es la piedra viva. Ustedes tienen la misma naturaleza que Él, pero ustedes son las piedras que van construyendo ahí. Y Él las va poniendo, porque Él está construyendo. Él va y saca una piedra de allá de las tinieblas y la hace una piedra viva. Transforma el corazón de piedra en un corazón de carne y lo hace una piedra viva y lo pone ahí, como una parte del edificio. Después pone a otro, y después pone a otro. Y Él hoy día está llamando de todas partes y está construyendo un edificio. Pero todo ese edificio tiene un fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Y cómo se llama ese fundamento aquí? roca. La roca. Y en esa roca, los judíos tropezaron. ¿Por qué? Lo rechazaron. Listo. Eso es lo que el texto está diciendo. Y como lo rechazaron, tienen que ser castigados. Pero no solamente los judíos, el resto de la humanidad también. Y algunos judíos, el remanente, ¿se acuerdan? El remanente, la descendencia. Algunos judíos serán salvos por medio de la fe en la roca. Porque el que confía en Él, dice Pedro, No será avergonzado. está clarito, por hermanos. Cualquier cuestión que nos digan que pasa a llevar esto, yo lo veo súper claro. No sé ustedes, pero yo lo veo clarito. ¿Está claro, Yorki? ¿Se entiende, no? ¿Y cierto que tiene una coherencia completa? Sí. Y este Pedro sea una piedrecita. Eso es por algo. De hecho, hermana, el punto es el siguiente. No sé si leyeron bien el texto conmigo, pero Pedro no se llamaba Pedro. Simón. No, se llamaba Simón. Y Simón significa orgullo, arrogante. Y Jesús viene, que es experto en cambiar nombres, porque viene cambiando nombres de allá del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que Abraham, Dios le cambió el nombre por Abraham?
A Jacob, usurpador, ladrón, engañador, se lo cambió a Israel, príncipe de Dios. Era experto en cambiar nombre. Y llega donde Pedro. Y le dice, bienaventurado eres Simón, Simón, bienaventurado eres orgulloso, arrogante, soberbio, hijo de Jonás. Porque esto, para que te quede claro, no es tu cabeza arrogante, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Así que de ahora para adelante te vas a llamar Pietro. Y todos sabían lo que significaba Pietro. Piedrecita. Oye, tú que eras el arrogante, ahora te vas a llamar Piedrecita. que te quede claro, ¿ya? ¿Sabes por qué te tiene que quedar claro? ¿Sabes por qué te tiene que quedar claro? Porque por 2000 años te van a llamar la roca de la iglesia. Pero en realidad eres una piedrecita. Hermano, esto es tremendo. Yo lo encuentro revelador porque Dios sí sabía que en el año 300 después de Cristo, con Constantino, se iba a torcer la enseñanza y se iba a declarar que, y más adelante, por medio de un rerum novarum, me parece, se iba a declarar a Pedro como el papa, el primer papa. Y de ahí para adelante todos los papas son la roca de la iglesia y además el vicario de Cristo, hermano. ¿Ah? O sea, perdónenme, no es la roca, no, también es el vicario de Cristo. El sustituto de Cristo en la tierra. Dos grandes herejías. Y Jesús parece que sabía lo que venía por el camino, que dice, ya vamos a rayar la cancha al tiro. Tú eres simplemente para mí una piedrecita. La roca soy yo. Y a la roca la van a desechar. Este desechar de la roca es que la gente me va a rechazar. Tropezar significa rechazar. Y los judíos hasta el día de hoy siguen tropezando en la roca. Hermano, y aquí en el texto cuando dice, y vosotros, piedras vivas. Sí. Lo mismo. Lo mismo. Eso somos. Sí. Una piedra que tiene la misma naturaleza que la roca principal. Está viva. Yo hacía alusión entre piedra y piedrecita. Sí, somos piedrecitas también, pero solamente que con Pedro Jesús fue vehemente. Lo dijo con vehemencia por lo que venía por el camino. Porque lo iban a llamar la roca de la iglesia. Jesús lo sabía que llevamos 1500 años escuchando que Él es la roca. Y el fundamento de la iglesia es Cristo. Yorkie, usted es lo que más sabe de esta cuestión de aquí. Una construcción, si el fundamento está malo, se cae, ¿sí o no? Y el fundamento puede tener harta arista y se puede decir mucho de eso, pero en sencillas palabras, si el fundamento está malo, se cae el edificio. Cualquier cosa que se construya se desarma. La iglesia católica en definitiva está Se tiene que desarmar, Yorkie. Porque su roca no es nuestra roca. Nuestra roca no es ningún hombre, es Cristo. Aunque el grupito de la iglesia seamos 10 pelagatos que estamos ahí juntándonos nomás, esos 10 tienen una roca, esos 10 tienen que crecer. Y eso no se va a... Por eso es que la iglesia jamás ha sido destruida. Hubieron años donde quemaron a nuestras hermanas como brujas. La gran quema de brujas, y eran todas cristianas, y las quemaban como brujas porque oraban por los enfermos y sanaban. Entonces las llamaron brujas, a las hermanas, a nuestras hermanas. Quemaron hombres, los clavaron en estacas por el ano, por creer en Cristo, hermanos. Y escribe Napoleón antes porque Napoleón se inclinó hacia el mundo protestante, antes de empezar su inclinación, él dice, queman 100 cristianos y aparecen 1000. Diocleciano, que es uno de los emperadores más bárbaros que hubo, dijo, hervimos a sus mujeres, hervimos a sus niños en aceite y ellos no se doblegan. Nos enteramos que matamos 500 y a la semana hay 2000. Son como una plaga de ratas. Eso dice la historia de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? Si los van matando, ¿por qué no mueren? ¿Por qué no es destruida la iglesia? Simplemente por el fundamento que tiene. El fundamento es Cristo. ¿Me acompañan a Mateo 21?
¿Se está entendiendo en las casas, hermanos? Mateo 21, versículo 42 al 45. 21, del 42 al 45. Voy a leer otra versión yo. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? Jesús, miren lo que hace, Jesús recuerda esto. La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios. ¿A quiénes? A los israelitas. A los judíos. Y se le dará a un pueblo que producirá el fruto esperado. ¿Cómo dice en su Biblia? El 40. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Ya. Pero bueno, ¿quién es esa gente? Nosotros. La iglesia. Y por eso que a la iglesia el Señor le dice, llevad mucho fruto. Cualquiera que tropiece con esa piedra, ¿quién es la piedra? Cristo. Se hará pedazos. Y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. ¿Cómo dice su Biblia? Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Desmenuzarán. Ya, está hablando de los que lo van a rechazar. Está hablando del juicio de Dios. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados. ¿Cómo dice ahí? Lean ustedes el 45 en su Biblia. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero sus hermanos temían al pueblo porque éste le temía por profeta. Ya. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Escuchen. El contenido de Mateo 21, 42 al 45 es el siguiente. La situación que estaba aconteciendo era que Jesús estaba discutiendo con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que conocían la ley del Señor, los que manejaban la Torá al revés y al derecho. Y Jesús le dice a los fariseos, los afirma que ellos son los representantes de la nación de Israel y que el reino de Dios les irá quitado a ellos y será entregado a otro pueblo, que obviamente no era judío. A usted y a mí. A usted y a mí. Él estaba pensando en usted y en mí. A usted y a mí. Lógicamente, cuando Jesús decreta esto, las puertas se abren para para que el mundo gentil empiece a oír el evangelio. Y desde entonces hasta ahora estamos en el cumplimiento de Romanos capítulo 11, versículo 25. Vayamos ya a Romanos 11, 25. A ver, adelantémonos un poquitito. Desde que Jesús dijo eso, Marco, desde que Jesús dijo esto, algo pasó. Él dijo eso, hizo un decreto y hasta el día de hoy se está cumpliendo eso. ¿Qué dice Romanos 11, 25? Hermanos, que me deis el misterio para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Eso no? No. A ver, el 25. ¿Ya? Sí, porque me quiero, hermanos, que me deis Ese misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya, voy a leerlo de otra manera. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A la iglesia. A la iglesia. Parte del pueblo de Israel, tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número pleno de gentiles que recibirán a Cristo. Y su Biblia lo llama la plenitud de los gentiles. Pero escuchen,
no está diciendo que una vez que se conviertan los gentiles, Bueno, Israel se va a salvar. No. No dice en ninguna parte eso. Lo que dice el texto es que una vez que se convierten los gentiles, algunos judíos también se van a salvar porque parte está endurecida. Parte. Una parte. Otra parte no. Pero no es que los endureció. Se endurecieron solo. Exacto, lo venimos diciendo del versículo 1. Ya, vamos bien. El reino es quitado de los judíos y es entregado a otro pueblo, que llevará fruto. Este decreto de Cristo se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Podemos leer Lucas 13:30? Un texto que ahora vamos a entender el contexto. Ahora vamos a entender de qué se trata el famoso texto. 13:30. Lucas ¿Lo leyeron? Sí. ¿Cómo dice? Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Voy a leerlo como está acá. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día, el día final, serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Disculpe, ¿puede leerlo de nuevo el texto? Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Así dice esta versión, pero su Biblia dice los postreros serán primeros y los primeros serán ya. A ver, ¿de qué está hablando el Señor en esta frase tan conocida que la usan todos por ahí? Hasta en el trabajo la usan. ¿Ah? Sí, Hasta en el trabajo la usan. Cuando el jefe no le sube el sueldo a alguien, se subió al otro, los otros compañeros lo consuelan y dicen, pero tranquilo, que los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. En algún momento te llegará a ti la hora. Ya, pero no tiene que ver con eso. Escuchen. Se hace mención de esto, los últimos serán los primeros. Y cuando Jesús dice eso, los últimos eran los gentiles. Porque dice la Biblia que Él vino primero a la casa de Israel. Él nació siendo judío, pudo haber nacido siendo sirio, pudo haber nacido siendo egipcio, romano, sumerio, fenicio, no sé, pero Él nació siendo judío. Por lo tanto, en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo, los primeros eran los judíos. Y la Biblia dice que Él vino primero a la casa de Israel. ¿De acuerdo? ¿A quién eran los primeros? Los judíos. Los judíos. Ok, escuchen. Los últimos eran los gentiles, los primeros eran los judíos. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que los judíos, que los gentiles llegarían a ser predominantes en el reino de Dios. Tendrían, hermano, escuchen esto porque es glorioso. Tendrían mayor entendimiento del reino. Aún que los propios judíos, a quienes se les había prometido primero el reino, pero que nunca pudieron comprender el reino como lo comprendemos nosotros. Hermanos, imagínense, hermanos, si traemos un judío para acá y le decimos, ¿qué es el pesaje? El judío va a dar una cátedra. El judío nos va a decir, bueno, la palabra pesaje es una palabra hebrea de origen arameo que significa pasar por algo. El Pesaj es nuestra fiesta solemne, la más importante de todas, junto con Yom Kippur. Y el Pesaj es la celebración que estableció Dios por medio de Moisés el día que el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida. Es una comida que se realiza.
Se hace un cordero pascual, se ponen 7 hierbas amargas, se pone un pocillo con una manzana rallada con nuez moscada, se ponen 3 panes, que son, los 3 panes son panes ácimos o panes sin levadura, y eso se come apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Se celebra los días 14 del mes de Nisan. El mes de Nisan está entre marzo y abril. Por eso que la Semana Santa siempre calza más o menos por ahí. Los días 14 del mes de Nisan. Y además, el judío va a decir, y existe algo que se llama el seder, o el seder del Pesaj, que es el protocolo de cómo se come el Pesaj y en qué orden se come el Pesaj, porque son 4 copas las que hay que servirse en el Pesaj, y son 4 oraciones las que hay que hacer. Primero se comen las endivias, después se comen las aceitunas, después la achicoria, después se come el rábano picante, después se unta el pan en el jarosel, se come del cordero, y dan una cátedra ahí. Y termina la cátedra. Y uno queda ahí, nosotros nos quedamos esperando al judío que diga algo más. ¿Y qué más? No, pues eso. Y aparecemos nosotros, explicando todo lo que eso significa. Que es Cristo. El entendimiento que tenemos nosotros es superior al que tiene Israel. Porque los postreros serán los primeros, y los primeros, hermano, la iglesia es gentil con algunos judíos. Partió de Israel. La primera iglesia fue judía. La primera iglesia fue judía. Los primeros seguidores de Cristo fueron judíos. Como 500, dice la Biblia, que habían cuando Él resucitó. Después se habrán convertido otros poquititos. Después Jesús anduvo 50 días resucitado, caminando entre ellos, y tienen que haber entre unos 500 y unos 1000. Después de eso les dijo, quédense en Jerusalén. Vino el Espíritu Santo. Y el día que predicó Pedro se convirtieron en 5.000 hombres. Se cree, más la mujer y los niños que no han contado, que se convirtieron 25.000 con esa predicación. Pasaron una semana y Pedro vuelve a predicar y se convierte en 3.000. Se creen que son más o menos 12.000 personas que se convirtieron. Ya vamos en 25, 37, vamos en 40.000. Judíos. Hasta ahí la iglesia es judía. Y ahí se quedaron. Se quedaron ahí 1 año, 2 años, 3 años, relajados. Estaban todos convirtidos, estaban felices. Pero ¿qué quería el Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos se convirtieron. Que todos conozcan el Evangelio. Entonces Dios cambió al emperador de Roma y puso un sanguinario. Y se originó algo que se llama la diáspora. Y la diáspora es la primera persecución de los judíos, de los cristianos, no de los judíos, de los cristianos. Y los cristianos empezaron a arrancar a otras naciones, a Roma, a Grecia, fueron a Chipre, a Malta, fueron a Etiopía, arrancando porque los querían matar. Y mientras arrancaban, predicaban el Evangelio, y de repente, en los primeros 200 años, estaba lleno de cristianos por todos lados. Porque la salvación era para todos, y la iglesia es gentil con algunos judíos. Eso significa Lucas. Cuando dice que los últimos serán los primeros, no quiere decir que los primeros nunca serán. Ellos también serán. Más serán en último lugar. Por eso es que estamos viviendo la plenitud del tiempo de los gentiles. ¿Cómo se llama este tiempo? La Biblia lo llama así, hay que aprendérselo de memoria porque la Biblia lo denomina así. Este tiempo se llama la plenitud del tiempo de los gentiles. Y si hace referencia al último gentil que se convierta. Oiga, hermano, yo siempre pienso en eso. ¿Qué iba a hacer? Se convierte eso y se cierra la puerta. Y no hay más. No hay ninguna posibilidad más. Cuando eso se convierta, el tiempo de la plenitud de los gentiles se acabó. Hasta que Dios decida cerrar el grifo, y ahí es donde Dios va a culminar el tratamiento de ellos con el pueblo de Israel. Es un hecho que más gentiles convertidos hay hoy que judíos. La iglesia hoy es mayoritariamente gentil. Hoy son muy pocos los judíos que son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, eso obedece a un plan de Dios. ¿De acuerdo? Pero hermano, yo conozco, parece que a 3, 4 judíos que son cristianos verdaderos, que ya al ser cristianos verdaderos no son judíos, no practican el judaísmo, practican el cristianismo.
La era de los gentiles aún no ha terminado. La fe y la justificación por fe siempre ha sido el plan de Dios para la salvación del hombre. Inclusive antes de la aparición del pueblo de Israel. Israel apareció recién con Abraham. Y antes de Abraham, la gente se convertía por fe. De hecho, Noé y su familia se convirtieron por fe. La gracia siempre fue la meta de Dios. La justificación por la fe siempre fue el método que Dios ha usado. Recordemos que Abraham vivió 2000 años antes que Cristo, no vio cuando Cristo murió en la cruz, pero Abraham vivió mucho antes de que el pueblo de Israel existiese, porque el pueblo de Israel partió con Abraham. Por tanto, Abraham existió antes de la primera alianza, o el primer pacto. Acuérdense que el primer pacto vino con Moisés. ¿Me están siguiendo, cierto? Sí. Y antes de eso, Abraham ya había creído por fe. La Biblia dice que a Abraham, su fe, le fue contada por justicia. O sea, nunca para Dios ha existido la salvación por obras. Nunca Dios ha pedido de los hombres sacrificios de ningún tipo, salvo los que le pidió al pueblo judío, que eran una figura de sacrificio de Cristo. Abraham fue salvo siendo justificado por la fe, igual que usted, igual que yo. Es por eso que nosotros somos contabilizados como hijos de la promesa, contabilizados como hijos de Abraham, como descendencia de Abraham. Nosotros somos el verdadero Israel. Para terminar, Romanos 9. Justificación por la fe, ya sea para judíos o para gentiles, es la misma cosa para Dios. Justificación por fe, ya sea para judíos o para gentiles, es la misma cosa para Dios. No, los judíos no entran de una manera diferente a los gentiles y los gentiles no entran al reino de Dios de una manera diferente que los judíos. Hermanos, este capítulo que estamos estudiando, este capítulo que estamos estudiando, si nosotros nos perdemos aquí, nos perdemos en toda la interpretación del Nuevo Testamento. Este capítulo es esencial para entenderlo, por otras declaraciones que Pablo hace más adelante. Y por algo que el propio Pablo dice en Romanos capítulo 11, que es la frasecita que todos agarran y todos tuercen, que la vamos a ver. Ya, a ver. Yo tengo un comentario aquí antes que ustedes me hagan comentarios. Ya, déjenme terminar este comentario. Dios siempre ha tratado, hermanos, esto por favor, esta es una regla de Dios. Dios siempre ha tratado con el remanente. Nunca trata con los grandes grupos. Siempre ha tratado con el remanente. Cuando decidió inundar el planeta con el diluvio, Osh. Cuando sacó al pueblo de Israel de allá para acá, se quedó con Josué y Caleb y una descendencia de niños y adolescentes. Y todos los demás murieron en el desierto. Siempre Dios ha hecho con los minorías, con los menos, con el remanente. También. La naturaleza caída de Adán siempre va a prevalecer en la mayoría. Por eso es que Dios va a tratar con las minorías. Y el mejor ejemplo de esto es el infierno, porque al infierno irá la mayoría. Hombres y mujeres con la naturaleza caída de Adán. Esto es terrible. Porque la Biblia dice que en el cielo habrá millones y millones de hombres. Sí. ¿Y si la mayoría va a estar en el infierno? Si en el cielo habrá millones y millones de hombres, ¿qué habrá en el infierno? Billones de billones, trillones de trillones, no tengo idea, pero la diferencia es abismante, porque son los menos los que van a recibir al Señor. Y en la práctica es así. En la práctica es así. Podríamos hacer una estadística aquí en nacimiento. ¿Cuántos somos? Parece que 27.000 habitantes.
¿Cuántos cristianos de verdad se tienen? El censo falso dice que somos 7.000, porque están metidos evangélicos, testigos de Jehová, hasta la iglesia Maradona está metida ahí. Si sacamos todos los prosélitos, ¿cuántos cristianos verdaderos somos? Un remanente. Un remanente. Si extrapolamos eso al continente, si extrapolamos eso al planeta, Un poco. una pregunta. ¿Por qué el libro de Romanos es tan importante en construir la doctrina de la iglesia? Porque yo acabo de decirle a Marco, si nos perdemos en el capítulo 9, nos perdemos en toda la interpretación de la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué el libro de Romanos es tan importante? Porque el libro de Romanos, ¿cómo se llama? Yo les dije el primer día que le daban un nombre al libro de Romanos. La carta magna. La carta magna del Evangelio. Porque es la carta donde mejor se explica todo el Evangelio y sobre todo la condición del hombre. Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3 habla de la condición real del ser humano. Escuchen, el libro de Romanos es fundamental para la iglesia. Y esto tiene que ver con el tema central del libro de Romanos. El tema central es la justificación por fe. Anoten eso. El tema central del libro romano es la justificación por Y fe. por eso es que es tan importante. ¿Qué pasó? Que lo relato como partido. El tema Para quitar central, gol. el tema central de- La justificación por fe, hermanos, es el tema central. Hermano, querido. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque la justificación por fe, a ver, ¿cómo lo digo? Sí, la justificación por fe engloba todas las otras doctrinas. Y Romano, desde el capítulo 1, parte hablando de la necesidad de que el hombre sea justificado. Romanos capítulo 4, 5, 6, 7, 8 enseña la justificación por fe. Romanos 9, 10 y 11 hace la diferencia entre la iglesia y Israel y enseña que ambos tienen que ser justificados por fe. Y la justificación por fe es la doctrina que encierra, engloba, ¿me entienden eso? Contiene todas las otras doctrinas. La reconciliación, la regeneración, la adopción, la expiación, la propiciación, la sustitución, la satisfacción. Todas esas doctrinas están contenidas en esta, que es el tema central del libro de Romanos. La doctrina de la justificación por Cristo resume el por qué la necesidad de Cristo en mi vida. Porque habla de la justicia de Dios, que el hombre no tiene y que solamente viene por medio de Cristo. No olvidemos que Cristo es llamado en la Biblia justicia de Dios. Ese es un nombre que Cristo tiene, justicia de Dios. El plan de Dios es que los escogidos por medio de la persona de Cristo, ellos también sean considerados justicia de Dios en Cristo Jesús. Ustedes, hermanos, por creer en Cristo, Dios los llama justicia de Dios. Pero en Cristo. Ustedes no tienen una justicia propia. Ustedes tienen algo, están vestidos de algo que se llama justicia. Pero es la justicia de Cristo en ustedes. Pero simplemente por tener ese ropaje de la justicia de Dios en ustedes, Dios los llama justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa justicia de Dios se manifiesta de dos maneras. De dos maneras. Cristo siendo torturado y sufriendo el castigo dado por el propio Dios en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar en la cruz y siendo duramente azotado y muriendo en nuestro lugar. La justicia de Dios dice que el hombre pecó y que Dios es justo. Y como Dios es justo, no puede dejar el pecado sin castigo. Dios permite que Jesús tome mi lugar en la cruz. Cristo se hace pecado, porque toma mi pecado. Es como si mi chaleco fuese el pecado, me lo saca y se lo pone a él. Y él se saca su túnica de justicia y me la pone a mí. Y Dios, como es justo, y Dios no puede dejar el pecado sin castigo, Dios viene donde Cristo y lo castiga.
Pero al castigar a Cristo, en el momento que Cristo empieza a ser castigado, usted empieza a ser perdonado. Porque Cristo en la cruz es tratado como el pecador tiene que ser tratado. Y el pecador es tratado como Cristo es tratado realmente. Con amor, con gracia, con honra. Dios, por ser categóricamente justo, aun cuando sabía que era su propio hijo que estaba tomando nuestro lugar en la cruz, y además que él era inocente, yo quiero hacer una aclaración. No existe ningún hombre inocente. Los niños no son inocentes, porque la inocencia es nunca haber pecado y no tener pecado encima. Los niños tienen pecado encima, porque todos los niños nacen con la naturaleza pecaminosa. Los niños son inconscientes frente al mal. Eso sí, pero igual son pecadores. Pero Dios decidió que los niños son de él. Yo les explicaba tiempo atrás que la niñez no es algo cronológico. Yo no puedo decir que la Nachita es niña y que el Agustín no es niño. Porque ya tiene, ¿qué edad tiene el Agustín? Sí. ¿Y la Nachita? Sí. Ya, yo no puedo decir que la Nachita es niña porque tiene 5 y el Agustín ya no es niño porque tiene 7, porque no es algo cronológico, porque tiene que ver con su estado de inconsciencia frente al mal. ¿De acuerdo? La Nachita puede mañana prenderle fuego aquí a la casa y ella está jugando, por mano. Y no es que ella vino a prenderle fuego a la casa para que los tatas queden sin casa. ¿Me entiendes? Estaba jugando y la casa se le prendió nomás. Hizo algo malo, pero sin conciencia. Cuando los niños empiezan a tener conciencia de lo que está pasando, se acabó la niña. Y eso es muy diferente entre el niño A, que está criado con la gallina y los pavos de la señora Raquel allá en el cerro, que el niño B, que está criado en la comuna de San Román, en una calle donde hay puros narcos y prostíbulos. Ese niño va a despertar a la maldad mucho antes que el niñito que se crió en el cerro. ¿Se entiende? Pero no es que el niño del cerro es inocente y este otro niño no. El único ser inocente es Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios no nos declara inocentes, porque no existe nadie inocente. Nos declara no culpables, porque hasta la cruz éramos culpables. ¿Se entiende toda esa figura legal? Ya, ok. Él era inocente. Dios en su justicia fue implacable. Por eso Romanos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios castigó a Cristo en el hecho de que Cristo tomó nuestro castigo y nosotros somos considerados por Dios, producto de esa muerte, somos considerados por Dios, producto de la muerte de Cristo, como, escuchen, como castigados y juzgados en Cristo Jesús. Porque Cristo subió a la cruz en nombre mío, en representación mía. Entonces, él recibió el castigo, pero ¿a quién estaba representando? A mí. Y ahí, hermano, una persona no puede ser castigado 2 veces por el mismo delito. Es un principio judicial que nace de la ley de Dios. Por eso que ustedes no van a ir a juicio eterno, porque ya se hizo juicio. ¿Cuándo se hizo juicio? ¿Pero cuándo? ¿Y cómo se hizo juicio? O sea, ¿ustedes pagaron? No pagó Cristo. Entonces ustedes están endeudados. No, porque él nos representaba. ¿Pagaron? Sí. Se pagó. Se hizo juicio. No es que no es un perdonazo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es que nos sacamos la cuestión así media chanflea, media la chilena, se hicieron documentos medio falsos y pasamos por el lado. No, se castigó. Por eso la Biblia dice en Romanos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo castigó. Jesús le dice en la cruz: Padre mío, ¿por qué me abandonaste? Y si hubiese aparecido la respuesta, no aparece, pero si hubiese aparecido la respuesta en la Biblia, la respuesta sería: porque eres un pecador. Estás representando a ese maleante de Víctor Bascuñán.
Estás representando a ese maldito, a ese pecador. Por eso es que te tengo que castigar. Porque yo soy santo, soy justo. En otras palabras, lo estoy castigando a él en tu cuerpo. Por eso cuando nos presentemos delante del Señor, nadie va a poder acusarte. Porque ya pagaste. ¿Pero cómo pagaste? Por fe. Creyendo en que Cristo ocupaba tu lugar en la cruz. En el hecho de que Cristo tomó nuestro castigo y nosotros somos considerados por Dios entonces como castigados y juzgados en Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, el primer paso de la justicia divina se cumplió. El castigo. Ese es el primer paso, porque hay un segundo paso. Con este acto Dios estaba cumpliendo una infinidad de otros propósitos. Muchas otras doctrinas estaban cumpliendo en este acto de justicia, como la redención, la adopción, la reconciliación, la regeneración, la expiación, la propiciación, la sustitución y la satisfacción. Todas esas doctrinas están subordinadas a la doctrina de la justificación en Cristo. Ya, amados, terminamos el capítulo 9.